Señoritas, señores, muy buenas tardes. Desde Arequipa, Perú, Guillermo Sosa Calderón, nuevamente en este espacio por gestión del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Bien, amigos, amigas, la semana pasada nos quedamos hablando sobre la antijuricidad, que dijimos era el tercer elemento del delito y que con la conclusión de este tercer elemento teníamos ya un injusto penal y por tanto una responsabilidad penal y civil. En ambos casos, en la medida que haya culpabilidad, ¿no? Bien, quedaron algunas preguntas que no pudimos responder y que hoy vamos a tratar de hacerlo en estos primeros minutos para dar nuestra opinión respecto a las interrogantes de algunos de los que siguieron esta transmisión. Bien, una pregunta que nos realiza nuestro doctor Lobo Luis respecto si en la antijuricidad se da la obediencia debida para demostrar las dádivas en forma indirecta en el cohecho pasivo propio. Bien, nosotros somos de opinión contraria, es decir, que no se trata de una obediencia debida, porque dijimos la semana pasada que las eximentes que en el Código Penal peruano están en el artículo 14, 15 y 20, se les separa en dos grupos. Unos que van a eliminar la antijuricidad y que se van a llamar causa de justificación, y las otras que eliminan la culpabilidad y que se llaman causas de inculpabilidad. Y entonces la diferencia para encontrar el sentido a uno u otro grupo es, primero, que se trate de una justificación que provenga de un mandato legal. Por eso que dijimos aquí en este grupo, porque se trata de eso, está la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de la ley, el consentimiento y la condición de ser integrante de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Y en el otro grupo, en las causas de inculpabilidad, dijimos, para ampararnos en esta situación, que las causas de inculpabilidad eran aquellas en donde el comportamiento de la gente carecía de la conciencia del comportamiento antijurídico. Y entonces la obediencia debida para nosotros no es una causa de justificación, sino más bien una causa de inculpabilidad. ¿Por qué? Porque el funcionario o servidor público, porque esto está dentro de la esfera del Estado, no obedece la ley. Por tanto, no hay una justificación de la ley. Se trata de comprender que un subordinado, al obedecer una orden, va a ocasionar un daño. Y entonces, como existe allí la carencia de la conciencia del comportamiento antijurídico porque se está obedeciendo una orden, se trata más bien, en nuestro punto de vista, de una causa de inculpabilidad. Obviamente que no va a haber delito, pero no elimina la antijuricidad, elimina la culpabilidad. Por tanto, el injusto penal está y la posibilidad de una reparación civil también es cierta. Entonces, con esa diferencia, entendemos que simplemente es una situación de punto de vista y el colega que manifiesta que la obediencia debida se da en el cohecho, bueno, es posible que se dé la obediencia debida, pero desde nuestra perspectiva no eliminaría la antijuricidad, sino la culpabilidad. Y bien, y tenemos tres preguntas también del doctor José Cruz Chávez. Más bien no sabemos si desde el Perú las formula o desde otro país, no sabemos. Sin embargo, vamos a tratar también de responder, aunque no se trata de preguntas, me parece, sino de posiciones que el doctor tiene. Por ejemplo, respecto a que la reparación civil se debe observar los elementos de la responsabilidad extracontractual, no desde la óptica penal. Muy bien, ese es un punto de vista, es una posición obviamente respetable y que tiene mucho de cierto, porque en nuestro país, en el Perú, la responsabilidad civil se divide en dos campos.
es en el ámbito civil y también en el ámbito penal. En el ámbito civil, a través del artículo 1969, que determina la responsabilidad extracontractual y que establece que aquel que por dolo o culpa ocasione un daño está obligado a indemnizar. Naturalmente que en el ámbito penal ahora, como hemos explicado en la clase anterior, también ya estamos en la posibilidad de exigir o de ordenar el pago de la reparación civil, aún en los casos en donde el imputado salga absuelto. Lo que ocurre es que en el ámbito civil es más riguroso el trámite para establecer el daño y seguramente con mayor aplomo un juez civil, porque analiza desde varias perspectivas el daño, puede resultar una sentencia incluso mucho más alta en el valor de la indemnización, lo que no ocurre en el ámbito penal, porque si nosotros analizamos nuestras sentencias, muy pocas veces se observa una justificación amplia del monto de la reparación civil. Es decir, no es una sentencia con la amplitud de una en la vía civil, estamos de acuerdo, pero se dan los dos parámetros. Es decir, tampoco podría ser, como era, que la reparación civil se vaya desde el punto de vista civil y no penal. Porque entonces, ¿por qué tendríamos que aceptar que un agraviado en la parte penal sea abandonado por esta rama del derecho para que el litigante agraviado se vaya a la vía civil? Eso tampoco es correcto. Lo que se ha buscado y se ha logrado es que existan las dos posibilidades, de manera que el agraviado elija cuál de ellas le resulta más exitosa en la posibilidad. Si él cuenta con los medios económicos, si puede amparar una demanda con el tiempo que requiere y con los gastos de honorarios y todo eso, pues bien por él. Pero si no está en esa posibilidad, se mantiene en el ámbito penal y allí va a estar en condiciones de recibir esa reparación por el daño causado. Lo que no puede pasar es que tenga las dos posibilidades, ¿cierto? Elige una. Si elige la penal, a través de la constitución de actor civil, ya no puede ir a la vía civil. Eso me parece que todos estamos de acuerdo, porque no puede haber una duplicidad en cuanto a este monto, ¿no? Bien, la otra pregunta era también un comentario que hace el doctor respecto a la necesidad de que el proceso penal genere un procedimiento anexo para evitar dobles decisiones judiciales. Eso es lo que hemos comentado, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, no es que se ha creado una norma para que solo vayamos a la vía penal, no, se ha creado una norma para posibilitar que el agraviado elija la, la vía que le conviene a sus intereses. Como he dicho, si el agraviado está en condiciones de soportar un proceso civil con una demanda y todo lo que esto cuesta, ningún problema. Pero si no está en las posibilidades, el ámbito penal no lo puede abandonar, como se ha hecho no a través del Código Penal, sino a través del Código Procesal Penal peruano, en donde en el artículo 12, inciso 3, se permite que un juez pueda ordenar una reparación civil aun cuando las sentencias son absolutorias o el imputado ha sido beneficiado con un auto de sobreseimiento. Eso sí, la exigencia es cuando proceda, ¿no? Ese cuando proceda me parece que ya lo hemos comentado perdón, ampliamente el sábado anterior. Y finalmente, una pregunta interesante respecto a los delitos de peligro abstracto. No tendrían, según la interrogante, objeto de reparación civil. Sí, pues es un problema. Es un problema que lo hemos visto, me parece hace un par de meses, cuando hemos hecho la clasificación de los tipos penales, y vimos que hay tipos de peligro y tipos de lesión. En los tipos de lesión, como quiera que haya un resultado material, resulta mucho más fácil establecer la cuantía o cuantificar el daño. Sin embargo, en los delitos de peligro, que son estos de peligro común, es bastante difícil encontrar una explicación objetiva a cuánto es el daño, porque no hay daño físico, no hay daño tangible, es un daño de potencialidad, ¿no? Por ejemplo, el delito muy común, ¿no? De conducción de vehículo en estado de ebriedad es un claro ejemplo. Es decir, ahí ¿qué se sanciona?
¿Cuál es el daño tangible? No existe. Simplemente se sanciona la potencialidad del daño. Es un peligro abstracto. Pero en nuestro país, ¿cómo lo hemos solucionado? ¿Cómo lo hemos solucionado? O sea, ¿cuál es el estándar que vamos a tomar en cuenta para establecer la potencialidad del peligro y cuantificarlo? ¿Cómo lo hemos hecho? Dije que anteriormente, hace varios años ya, se hacía que se pague el daño en función a la capacidad económica de aquel que produjo ese peligro. Y dijimos que eso no era explicable desde el punto de vista del derecho penal, porque si en el Perú se sanciona por el acto y no por autor, ¿por qué tendríamos que hacer pagar una reparación civil en función a cuánto gana el imputado? Entonces eso se cambió, porque siempre estamos tratando de perfeccionar la norma en nuestro país, se cambió para establecer la reparación tomando como referencia el grado de alcohol en la sangre. Y para esto la tabla de alcoholemia es la que se aplica. De manera que nuestra tabla de alcoholemia tiene 5 niveles, ¿verdad? El primero, llamado subclínico, que no tiene ninguna consecuencia jurídico-penal ni administrativa y que se permite hasta 0.5 o 0.25 en caso de conductores de vehículos particulares o de vehículos de transporte público, respectivamente, ¿no? El segundo nivel, ebriedad, que va de los niveles superiores a 0.5, 0.25 hasta 1.5. El tercer nivel, la ebriedad absoluta, que va desde más de 1.5 hasta 2.5. El cuarto nivel, la grave alteración de la conciencia, que va niveles superiores a 2.5 hasta 3.5. Y el último estadio, el estado de coma, que tiene niveles superiores a 3.5. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que la reparación civil se pague en función a en qué nivel se encuentra el imputado. Entonces, ya se han establecido montos prefijados para que haya una homogeneidad de criterios y el Ministerio Público no ingrese en esa vorágine de arbitrariedad, de manera que ya sabemos, si tenemos seguridad jurídica, si está en el tercer nivel, cuánto le corresponde. Y eso es la cuantificación de esa potencialidad. Podemos estar o no de acuerdo en el monto. Podemos estar o no de acuerdo en el monto. Por ejemplo, si el monto para el tercer nivel es 700 soles, muy bien, alguien dirá, pero ¿por qué no 800? ¿Por qué no 600? Está bien, se acepta ese cuestionamiento, porque sigue siendo un ámbito subjetivo en vista que no hay objeto material que indemnizar. Es un peligro potencial el que se mide, se cuantifica, en este caso, de esta manera, pero que aceptando los cuestionamientos que pueda tener, me parece que es la mejor manera en que hayamos podido resolver este conflicto. Bien, hasta ahí lo que puedo responder respecto a esas tres interrogantes que quedaron pendientes de la sesión anterior. Quedamos entonces para esta semana ocuparnos de las causas de justificación. Dijimos que las causas de justificación son aquellas circunstancias expresamente previstas en la ley y que eximen de responsabilidad penal cuando se cumplan los presupuestos jurídicos que cada una de ellas establezca. Y que esas causas de justificación, según nuestro Código Penal y la doctrina que nosotros abrazamos, son 5. La legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de la ley, del derecho, el consentimiento y la condición de ser integrantes de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada cuando se causa un daño en estas actividades. Entonces, vamos a empezar con la calma debida y la profundidad que se necesita, tratar de darle nuestro punto de vista respecto a cada una de ellas. Entonces, empezaremos por la legítima defensa. Para esto, entendamos que la legítima defensa en el Perú no es simplemente una circunstancia eximente penal, no es así, ¿no? La legítima defensa es un derecho constitucional, es un derecho nuestro que aparece en el artículo 2
inciso 23 de la Constitución Política del Perú, en donde establece que uno de los derechos fundamentales es a la legítima defensa. Nada más que eso dice la Constitución. Tenemos el derecho a la legítima defensa. Pues bien, como es un marco constitucional, tiene que haber un desarrollo de esa norma constitucional. Y el desarrollo de esa norma constitucional se ha hecho en dos vías, ¿no es cierto? En dos ámbitos, en la vía civil y en la vía penal. En la vía civil, a través de lo que conocemos como la defensa posesoria extrajudicial, que está contenida en el artículo 920 del Código Penal y que se refiere a cuando el ciudadano es afectado en el derecho de posesión de los inmuebles que ocupa, ¿no? Entonces, esa defensa posesoria extrajudicial no es nueva en el Perú, tiene el mismo tiempo de nuestra Constitución del 33, la Constitución del 79 y la que nos cobija en estos momentos de 1993. En todas ellas existe, como digo, la legítima defensa como un derecho constitucional. Legislado en el ámbito civil determina lo siguiente. Aquí también hay que hacer un comentario para retrotraernos en el tiempo para ver cómo funcionaba y cómo funciona. Se trata de otorgar al ciudadano una medida, una alternativa rápida frente a un acto ilegal que lo priva de la posesión de un inmueble. Entonces, claro, la norma de forma ordinaria le da a usted la posibilidad para que vaya a demandar un interdicto de recobrar y las otras medidas que la vía civil aconseja. Sin embargo, tampoco es correcto que una persona tenga que ir a una demanda y con el tiempo que esto representa, cuando puede el Estado darle una medida rápida para que pueda conjurar ese peligro y recuperar la posesión de ese inmueble. Entonces, para ese efecto estaba el artículo 920. Y ese artículo 920 nos decía que las personas podíamos tener el derecho de recuperar nuestro inmueble en la posesión utilizando la fuerza en la misma proporción con la cual habíamos sido despojados. Y que teníamos 24 horas para determinar esta situación. Muy bien, pero la realidad que aconsejó frente a los hechos que veíamos. Cuando una persona es despojada de su posesión, naturalmente suele ocurrir actos de violencia, actos de coacción física para sacar a las personas de su hábitat y producir este daño. Y entonces, ¿qué ocurría? Que la persona afectada también, por sus propios medios, sin conocer el derecho civil, sin conocer el Código Civil, simplemente por el instinto de conservación de su propiedad, apelaba a la fuerza, no en el mismo nivel seguramente, sino fuerza mayor, y se producían enfrentamientos que daban como consecuencia hechos lamentables, porque se trata de la defensa de la posesión de un inmueble, algo que las personas valoran tanto como su vida o como su libertad, ¿verdad? Entonces, frente a esa situación, se modifica nuestro Código Civil en el artículo 920 y se amplía el plazo, ya no 24 horas, sino hasta 15 días contados a partir de que el despojado toma conocimiento de ese hecho ilegal. Lo que se ha agregado, entonces, no solamente es que se amplía de 24 horas a 15 días, sino que además, y a nuestro juicio correcto, que se determina la protección o el amparo de la Policía Nacional e incluso también, eventualmente, de la municipalidad de la jurisdicción para que amparen ese acto de recuperación del inmueble, ¿cierto? Sigue siendo exigencia de este artículo 920 que se utilicen los mismos medios en proporción y no se cause mayor daño que el que se ha recibido. Pero es natural que esto es naturalmente que no se produzcan mayores daños porque la policía va a estar presente
para garantizar precisamente que la persona pueda acceder a esta defensa posesoria extrajudicial y recuperar el inmueble del cual ha sido despojado. Claro, es una figura relativamente nueva, no ha aparecido ayer, sino algunos años, pero sin embargo, la policía en un momento dado, y lo digo con conocimiento de causa porque no sé si fui el primero, pero uno de los primeros que utilizó esa figura cuando estábamos a 3 meses de haberse modificado. Y naturalmente, en esa medida nosotros pedimos la autorización, el apoyo de la Policía Nacional para que amparase y garantizase esa intervención nuestra para la recuperación de un inmueble. Y nos dimos con la sorpresa que los amigos de la Policía Nacional del Perú no conocían esta norma, no la conocían. Entonces el comisario de la jurisdicción que nos correspondió atinó entonces a pedir el auxilio jurídico de la Oficina de Asesoría de la Policía Nacional de la región, y nosotros fuimos naturalmente interesados a la Oficina de Asesoría Jurídica y nos encontramos también con la sorpresa de que ellos no tenían aún los protocolos de cómo debía intervenir la policía y en qué casos o qué debía exigirse para que la policía diese ese apoyo. No se tenía, pues porque era una figura nueva. Entonces, en nuestro caso, se hicieron los protocolos, no en 2 días, como ustedes entenderán, un poquito más de tiempo, pero esos 15 días nos sirvieron. Finalmente se dieron los protocolos y dentro de ellos recuerdo que se exigía que primero el denunciante pudiese demostrar el derecho a la posesión que tenía sobre ese inmueble, los actos posesorios, en fin, todo aquello que determina la policía que está frente a alguien que tiene el derecho. Y segundo, que ese acto no esté judicializado. Entonces, con la comprobación de ambas situaciones, la policía entonces, de acuerdo a sus protocolos, estaba en condiciones de apoyar nuestra defensa posesoria extrajudicial, y así lo hicimos. Fuimos con la policía, se hizo el desalojo correspondiente, se hicieron las actas que correspondían y después soportamos una serie de denuncias, en fin, porque incluso la misma noche que se produjo entre comillas, el desalojo, el lanzamiento, tuvimos la presencia de un fiscal en la comisaría porque estábamos siendo denunciados, no solo nosotros, sino también el comisario, porque según la parte contraria, estábamos utilizando a la Policía Nacional para un desalojo ilegal, en vista que no había proceso judicial. Pues es obvio que también al abogado que participó en esa denuncia le era desconocida la norma, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explica que lo denuncia el comisario de estar avalando un desalojo ilegal? Aquí no había un desalojo ilegal. Lo que estaba viendo ahí era una defensa posesoria extrajudicial amparada por el artículo 920. Así quedó demostrado en esa misma noche y el Ministerio Público tuvo que retirarse porque naturalmente fueron imputaciones infundadas, mejor dicho, improcedentes, por cuanto estábamos amparados por la ley. Entonces, luego de todo eso, ya imagino que a estas alturas de nuestra vida, ya la policía está preparada para dar este apoyo, que no es común, ¿no? Aún así, no es común. La gente todavía parece que no conoce a profundidad este tipo de procedimiento, pero ya con el tiempo seguramente lo van a conocer mejor, lo van a utilizar debidamente para que la norma ampare a aquel que, utilizando la legítima defensa constitucional, pero en la vía civil, recupere la posesión del inmueble cuando ha sido despojado de manera violenta, ¿verdad? Entonces, eso en el plano o en la vía civil. Ahora, en la vía penal también, ¿no es cierto?, se ha legislado la legítima defensa y está en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal peruano, que nos determina como una causa eximiente. ¿Qué decir como comentarios previos de la legítima defensa? En el Perú, imagino que en otras partes de nuestra región, internacionalmente hablando, sucede lo mismo, es decir, la gente cree que tiene derecho a defender como quiera y en la forma que desee sus derechos.
Y generalmente apelamos no a la legítima defensa, sino a la defensa simplemente, ¿no? A la defensa como en el oeste, es decir, yo me defiendo como quiero y la ley me tiene que amparar, ¿no? Defensa propia que le llaman, ¿verdad? En defensa propia ha sido. Muy bien, pues sí, puede ser en defensa propia, pero esa defensa propia no está establecida en nuestro Código Penal. En nuestro Código Penal está establecida la legítima defensa. Y la legítima defensa, para que exista, necesita ciertos presupuestos jurídicos que son difíciles de cumplir, por otro lado. Porque obviamente lo que pretende la norma es eximir de responsabilidad incluso a aquel que ha podido matar. Y si vamos a llegar al extremo, eximir de responsabilidad, tenemos que tener estándares altos. Porque si no fuese así, convertiríamos el país en un espacio a la usanza del medio oeste norteamericano, donde el que tiene la fuerza gana. Y así no puede ser, no estamos en la ley de la selva. Por eso que ustedes habrán visto muchos casos en los que por defensa propia se actuó y la legítima defensa no funciona. No se aplica la legítima defensa y se procesa de todas maneras al imputado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido los procedimientos, no ha cumplido las exigencias que están estandarizadas, ya no solo en el Código Penal, sino por la doctrina misma que ha desarrollado este comportamiento. Muy bien, entonces, uno de los comentarios también que podemos hacer antes ya de ingresar a los presupuestos jurídicos puntuales, es que la legítima defensa es una figura por la cual se permite la defensa de bienes jurídicos propios, de bienes jurídicos personales, que sean de quien hace la defensa o de terceros. Pero tienen que ser bienes jurídicos personales. Y además, esta legítima defensa no puede funcionar frente a actos gubernamentales, frente a funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque ya luego vamos a ver uno de los requisitos que nos coloca la legítima defensa prohíbe tácita y expresamente que podamos utilizar esta figura en contra, por ejemplo, de un funcionario. Eso no se puede hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un derecho, de repente mal usado por el funcionario, pero existe el derecho. Entonces quiere decir que la legítima defensa en el Perú se hace o se permite cuando vamos a comprobar que se trata de un acto estrictamente ilegal. Entonces quiere decir que aquí están enfrentados dos situaciones. Está enfrentado un derecho contra un acto ilegal. Por tanto, si hay un derecho y aquí no hay un acto ilegal, sino también que proviene de un derecho, entonces no puede funcionar la legítima defensa. Repito, para que exista legítima defensa, primero tenemos que comprobar que exista un derecho frente a un acto manifiestamente ilegal. Si ese es el caso, entonces tendremos la primera posibilidad. Luego, como comentario también, tendremos que decir que la legítima defensa no puede amparar un hecho en el cual el agente sospeche y prepare sus instrumentos de defensa. No, la legítima defensa se hace frente a un hecho inusitado, un hecho sorpresivo, no frente a un hecho del cual usted ya sabe que le va a pasar y por tanto está preparado. Y luego vamos a ver cómo en los presupuestos jurídicos se dan estas situaciones que estamos comentando. Muy bien, dicho esto, veremos el primer requisito, el primer presupuesto jurídico que se refiere a la agresión ilegítima. Está en el artículo 20, repito, inciso 3, literal A, ¿no es cierto? Dice, primer requisito, agresión ilegítima. Muy bien, nosotros que manejamos el derecho, siempre utilizamos una regla, no sé si principio, pero una regla muy tradicional en el derecho que dice, no distingas donde la ley no distingue. Contrario sensu, si la ley distingue, entonces, ¿por qué la distingue? Y nosotros tenemos que encontrar explicación. Fácil hubiera sido para la norma penal peruana decir, primer requisito, agresión. Pero no, pues,
nos ha dicho agresión ilegítima. Quiere decir entonces que bajo una interpretación de contrario sensu, admitimos que la ley permite que haya una agresión legítima. Es decir, yo puedo agredir con algún derecho. Por tanto, la agresión es legítima y esa no calificaría para legítima defensa, porque está exigiendo que la agresión sea ilegítima. ¿Y qué entendemos por el término ilegítima? La agresión ilegítima. Entendemos una afectación que no tiene el amparo de ningún derecho. Si no tiene el amparo de ningún derecho, ni el atisbo de un derecho, entonces la agresión es ilegítima. Por tanto, si hubiese algún atisbo incluso de derecho, ya no puede funcionar la agresión ilegítima, porque ya no es ilegítima, ¿no? Suelo decir, por ejemplo, si una señorita suele ir a su casa por un camino, el único que tiene, y siempre se va a encontrar a las 9 de la noche con esquineros que están ahí, la molestan, incluso la pueden tocar, ¿no es cierto? La señorita se prepara y va con un par de piedras en su cartera. Muy bien, pasa por el lugar y uno de ellos la toca. Muy bien, la tocó, la señorita voltea, le da un carterazo con las piedras, le rompió la cabeza. ¿Hay una agresión? Por supuesto que hay una agresión de ella contra, ¿no es cierto? Pero esa agresión, ¿es ilegítima o es legítima? ¿Tiene derecho o no la señorita para defender su libertad sexual? Tiene el derecho. Por tanto, si tiene el derecho, ya no es agresión ilegítima, es agresión legítima. Por tanto, el agresor ya no podría invocar legítima defensa para defenderse frente a su supuesto ataque, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación que tenemos que verificar cuando tengamos que analizar este primer requisito. Ahora, esa agresión, por otro lado, no es una agresión abstracta. Ya la doctrina en su momento opinó y la jurisprudencia también ha admitido ya que la agresión debe ser real, no abstracta, real. Es decir, posible, probable, no utópica. Una agresión real. Si me están agrediendo o no me están, o el problema es también que yo me siento agredido. Siento que me van a agredir. Siento que me están agrediendo. El problema no es que lo sientas. El problema es que la agresión sea real. Si la agresión sea real, vamos a tener un serio problema. Y eso se presenta en la vida cotidiana. Las personas, y hay algunos ejemplos, ¿no? Podemos citar cuando, por ejemplo, subimos a los buses, las señoritas sobre todo, temerosas por la situación de inseguridad que pasamos en los países, de repente subimos al bus y la chica está sentada en su asiento y sube un fulano con una mal encarado, como dicen algunos, con algunas condecoraciones, producto de su azarosa vida, o simplemente es un tipo pues que tiene una situación no simpática, y lo que hace la señorita es tocar su cartera, ¿no? Guarecer su cartera. ¿Por qué? Porque teme, pero si no está siendo agredida. Claro, se siente agredida porque la miró. Entonces, acá también es lo mismo. Yo me puedo sentir agredido y frente a esa apreciación que tengo, puedo defenderme. Pero si la agresión no es real, si la agresión no ocurrió, no podía ocurrir, entonces ya nos falta el primer elemento constitutivo y ahí ya no va a haber legítima defensa. Entonces ya luego vamos a ver, en la parte final, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo la doctrina y la ley nos ha dado las herramientas, en este caso, pues no, la teoría del delito nos ha dado los instrumentos para solucionar este tipo de inconveniente que vamos a tener. Entonces quiero por ello reafirmar que la agresión ilegítima tiene que ser real y además no tiene que haber ningún derecho. Entonces, en un momento dado me preguntaron, ¿y qué pasa cuando
En un matrimonio sucede algo peculiar. A ver, por ejemplo, si el esposo se ha tomado sus tragos la noche anterior, ha amanecido pues seguramente con algunas nostalgias de la vida sexual, sale de su casa a 8 de la mañana, se va a comer su cevichito, ceviche mixto, regresa a su casa y tiene pues este apetito sexual y encuentra a la señora que está cocinando, está en la cocina. Entonces el hombre, pues marido y mujer, quiere la relación sexual, ¿no? Entonces, frente a esa situación, cuando el marido está ya por la vía de los hechos queriendo la relación sexual con la mujer, ella se va a defender, agarra un sartenazo y le rompió la cabeza al marido. Muy bien, lesiones graves. ¿Puede la mujer alegar legítima defensa? Porque está siendo atacada en su libertad sexual. Parece que no. ¿Por qué no? A ver, ¿habría agresión ilegítima o no? Entonces partimos por ahí. ¿Hay una agresión? Claro que hay agresión. Pero esa agresión, ¿es ilegítima o es legítima? Para dilucidar este problemita, tendríamos que recurrir simplemente a establecer por el derecho civil si la pretensión del marido está amparada por la ley o no. Si está amparada por la ley, entonces no puede haber agresión ilegítima. Hay agresión, pero no es ilegítima. Porque el derecho a la cohabitación que establece el Código Civil para marido y mujer les da derecho a ambos en el ámbito sexual. Ahora, que en la forma que el marido quiera el acontecimiento sexual, no estamos de acuerdo, estamos perfectos, está bien, no es la vía. Si la señora no quiere, no quiere, pues. Pero no podemos aceptar, bajo este precepto, que se trate de una agresión ilegítima. Habrá otra forma de solucionar eso, pero no con la legítima defensa, porque, repito, no hay una agresión ilegítima, puesto que la pretensión del marido nace de un derecho, que es el derecho a la cohabitación. Distinto el caso, por ejemplo, y perdónenme si de alguna manera llego a la procacidad, discúlpeme, pero todos ustedes son mayores y claro, tengo que hacer un ejemplo que voy a hacer. A ver, distinto el caso si en la misma situación, la señora, para llevar la fiesta en paz, dice, bueno, ya, está bien, pues, vamos a tener la relación, pero no en la cocina, pues, amigo, no en la cocina, ¿no es cierto? Dame 2 minutos, voy al baño, voy a acicalarme y me esperas en el dormitorio. Muy bien, ya está. Entonces la señora ha aceptado la relación. No quería, 10 de la mañana, muy temprano está cocinando. Bueno, ya, entró al baño, se arregló y vamos al lugar de los hechos. ¿Sostiene la relación sexual? La señora está en posición cúbito ventral. Se está en una relación vía vaginal. Y ahora el marido intempestivamente pretende la relación vía anal. Y frente a esa situación la mujer reacciona, agarra la lámpara y le rompe la cabeza. Listo. Hay una agresión. Muy bien. Se está defendiendo la mujer, ¿no es cierto? Vamos a ver si la agresión es legítima o ilegítima, para que empecemos si es correcto utilizar la figura. ¿Tiene derecho o no el marido a hacer lo que pretendía? ¿Tiene derecho a la relación sexual? Claro que la tiene. La norma civil le da. Pero por la vía que él quiera. Ahí entramos a las convenciones personales, a las convenciones familiares, a las convenciones conyugales. ¿Cómo es la vida sexual de esa familia? Si la vida sexual de esa pareja siempre ha sido vía vaginal, entonces el marido pues no tiene ningún derecho a la vía anal. Por tanto, sin duda, nuestra opinión, ahí sí habría una agresión ilegítima y la señora tendría todo el derecho para defender su integridad sexual. ¿Cómo cambia? Dependiendo ya de la convicción sexual de esa pareja conyugal. Pero, si la costumbre de esa pareja ha sido ambas vías, entonces, señora, no se queje.
¿cierto? Porque ya es parte de la convención, por tanto el derecho también le asistiría al marido. Y esa agresión ya no sería ilegítima, sino legítima. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, sobre todo las damas, ¿no? Pero para eso es el derecho, es mi posición, ¿no? Basada en la experiencia, basada en lo que uno trabaja en la actividad diaria. Pero se trata de analizar desde diversos puntos de vista qué puede ocurrir, ¿no? Esa es nuestra opinión en este aspecto. Puedo estar equivocado y ya veremos, ¿no? Pero yo le digo, en el tribunal, en alguna oportunidad me dio la razón, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay alguien por lo menos que decide judicialmente y que pensaba como este humilde servidor. Entonces, parece que ese es el sentido para tratar de establecer una comprensión directa, cabal, de que es agresión ilegítima, ¿no? Muy bien. El segundo término, ya, el segundo punto de vista respecto a este primer requisito, es que si nosotros acreditamos que la agresión es ilegítima porque no proviene de un derecho, entonces ahí está la ilegalidad del acto. Por eso decía al inicio, en la legítima defensa están enfrentados un derecho frente a un acto ilegal. Ahí está. En el primer elemento está la ilegalidad de la agresión y por tanto el primer elemento que se va a concretar. Por eso no funciona, dijimos al inicio, la legítima defensa frente a la autoridad. Por ejemplo, si un policía con el uso de la vara le causa lesiones al intervenido y éste, defendiendo su integridad física, agrede al policía, podría invocar legítima defensa. Analicemos. El intervenido ha sido víctima de una agresión, sí, pero el código nos pide que esa agresión sea legítima, y es legítima cuando proviene de un derecho. Por tanto, el policía tiene o no derecho para utilizar la fuerza. La tiene. Desmedida tal vez, pero la tiene. Y si se excedió en el uso, no es la legítima defensa la que va a solucionar eso, sino iremos ya a la vía penal para sancionar penal y administrativamente aquel exceso del policía. Pero no está permitido que el ciudadano pueda invocar legítima defensa para defenderse y agredir físicamente al policía. Porque, repito, la agresión del policía sí tiene un derecho, está amparada por la ley. O sea, la ley no va a decir si debe ser un varazo, 2 varazos, o en qué parte del cuerpo, ¿no es cierto? No lo va a decir. De manera genérica se entiende que se utilizan esos medios para disuadir, para reducir la violencia del ciudadano hacia la autoridad, ¿no es cierto? Pero eso ya es materia de analizar en su momento y en el caso concreto. Pero lo cierto es que para nosotros ese acto no va a ser calificado como agresión ilegítima y por tanto la legítima defensa no puede funcionar, ¿no? Muy bien. El segundo elemento se refiere a la necesidad racional del medio empleado para la defensa. La necesidad racional del medio empleado para la defensa estaba interpretándose por muchos años sobre el extremo de la reciprocidad de medios. Es decir, había un uso racional de medios cuando los medios que atacan y se defienden son recíprocos, son del mismo nivel. Pero llegó el momento en que esa reciprocidad de medios nos causaba más problemas que soluciones. Y citamos como ejemplo, ¿no? Para ver cómo era esto. Decía, por ejemplo, la defensa tiene que ser recíproca. Es decir, tienes que defenderte con los mismos medios con los cuales atacas. O sea, no te puedes defender con un medio de mayor nivel porque estarías en ventaja. Y no, la norma no quiere que haya una ventaja indebida. Por tanto, si una señorita, por precaución, lleva un arma de fuego en su cartera, porque puede ser
que tenga la amenaza de ser agredida sexualmente, ¿no es cierto? Lleva su arma en su cartera. Y el agresor no tiene arma. Está armado, pero no tiene arma de fuego ni arma blanca, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y entonces qué se hace ahí? ¿La señorita podría utilizar su arma? No puede, pues. No puede. ¿Por qué? Porque si utiliza el arma, no hay reciprocidad de medios. Por tanto, el agresor estaría en desventaja. Y el arma de fuego de la señorita serviría para procesarla. Entonces, como conclusión diríamos, entonces, ¿qué quería la ley? ¿Qué tenía que hacer la mujer? Dejarse violar, pues, porque no pudo utilizar su arma. Como ustedes ven, es un ejemplo extremo, pero que nos colocó en una situación totalmente indebida respecto a los derechos. Entonces, frente a este caso y muchos otros, finalmente se tuvo que retroceder. Y la norma dijo, señores, no es posible que sigamos manteniendo la reciprocidad de medios para calificar si el medio es adecuado o no. Y entonces se modificó el Código Penal peruano y se dijo expresamente que para analizar la idoneidad del medio empleado para la defensa, es decir, el uso racional del medio empleado, para analizar ese elemento, queda prohibida la utilización de la reciprocidad de medios. Ya está. Entonces, nunca más en el Perú se debe hablar de reciprocidad de medios. No es la forma de analizar si hay uso racional del medio. Sin embargo, pese a que está prohibido expresamente por el artículo 20, inciso 3, literal B del Código Penal, muchos colegas nuestros siguen hablando de reciprocidad de medios. ¿Qué podemos hacer ya? O sea, se quedó en la concepción y no hemos avanzado. La ley dice expresamente que se prohíbe para analizar el uso racional la reciprocidad de medios. Es decir, nunca más hable usted de reciprocidad de medios. Entonces, ¿cómo se analiza? Si el uso es racional. ¿Cómo hacemos para calificar si el uso del medio fue racional o no? Pues la ley nos dice, en lugar de la reciprocidad de medios, ¿qué tiene usted que hacer? 3 cosas. Primero, establecer la intensidad de la agresión. La intensidad de la agresión se refiere al nivel de agresión. Es decir, si el nivel de agresión merece o no la respuesta que usted como víctima ha dado. ¿Cierto? Por tanto, si la agresión ilegítima es contra el patrimonio y usted la ve como agresión contra la vida porque usted piensa que es así, y usted defiende su vida matando al agresor, se analiza. ¿La intensidad de la agresión daba para una respuesta tan extrema? Hay gente que dice, ¿no? Hasta ahora. Yo estoy en mi casa y lo que pase en mi casa, yo decido. Y por tanto, me despierto a las 3 de la mañana porque sé que a esa hora vienen a trabajar los amigos de lo ajeno y van a entrar a mi casa. Muy bien, entonces yo 4 de la mañana me toca mi turno en mi casa, estoy con mi escopeta en mi azotea esperando al agresor. Muy bien, veo que ingresa, ha escalado mi propiedad y ya está en mi propiedad, está a 20 metros mío y como ya ingresó a mi propiedad y yo entiendo que es la mía y la defiendo como me da la gana, entonces le mando un tiro y lo maté. Muy bien, analizamos. La intensidad de la agresión. Esa agresión, ¿qué bien jurídico se orientaba a lesionar? ¿La vida del dueño o el patrimonio? El patrimonio. No la vida, el patrimonio. Por tanto, la decisión de defender el patrimonio con la vida nos va a traer graves problemas. Por tanto, ahí no hay uso racional del medio empleado. ¿Por qué? Porque la intensidad de la agresión es hacia el patrimonio, no es hacia la vida. De manera que usted no puede utilizar su arma en esas circunstancias y alegar uso racional del medio, porque no estamos en esa situación. Ahora, un segundo nivel ya se refiere
a la peligrosidad del agresor, es decir, vamos escalando, ¿no es cierto? En el mismo ejemplo, si tenemos al fascineroso que ha ingresado al inmueble y usted lo ha detectado y lo tiene en la mira, lo que tiene usted que hacer, ¿qué es? Hacerle el alto. Hacerle el alto y un disparo disuasivo y a ver qué ocurre, ¿verdad? Entonces, acá viene ya el segundo análisis. El nivel de la agresión es para el patrimonio. Muy bien. Pero luego se va a transformar por la peligrosidad del agresor, porque sepan ustedes, mejor que yo, que en muchos de los casos, por lo avesado que son algunos de estos señores, suelen enfrentar a la víctima que está armada para quitarle el arma y con esa arma causarle daño. O sea, hay una pugna psicológica. Entonces a veces le gana la moral a la víctima porque no dispara, teme disparar por no tener un problema con la ley. Entonces esa peligrosidad que se va transformando en la agresión puede hacer posible que finalmente un hecho que comenzó contra el patrimonio se pueda convertir en un hecho contra la vida y la integridad física de la persona. Y ahí sí podría justificarse el uso del arma. Ahora, cuando se justificase el uso del arma porque la peligrosidad de la agresión lo permite, viene el tercer elemento. El tercer elemento se va a determinar respecto al medio empleado. Dice la norma, el medio empleado que tenga a la mano. Eso del medio empleado que tenga a la mano significa que usted se defiende con lo que tiene a la mano. No usted va a escoger los medios. No es que me siento agredido, me están agrediendo, ingreso a mi cocina y veo, tengo hacha, machete, sierra eléctrica y escojo el machete, perdón, escojo el hacha y con eso me voy. No, señor. Usted no puede deliberar. Porque si usted delibera, ya no estamos en esa legítima defensa, estamos frente ya a un hecho deliberado y hay un homicidio por medio. Entonces quiere decir que la persona se defiende con lo que tenga a la mano. Muy bien. Tengo a la mano mi revólver, tengo a la mano mi escopeta porque esa es mi vida, entonces usted se defiende con eso. Ahora, con ese medio que tiene a la mano, el menor daño posible. El menor daño posible. El acto menos lesivo. Entonces quiere decir que si usted ve, ya, está peligrando su integridad física, está peligrando su vida porque el agresor se le viene. La norma le dice, primero, señor, dispare usted a una zona no letal, ¿no? Y si la agresión aún así continúa, entonces recién pues podía ser. Pero eso es teoría, ¿no es cierto? Esto es teoría. La cosa, ya en el momento dado, las personas a veces no conservamos ese temple para meditar sobre estas condiciones que nos da la ley. Pero nosotros somos los que vamos a analizar el comportamiento de la gente. Nosotros vamos a hacer ahora, si solamente está el agresor y está la víctima, entonces es fácil, ¿no? Porque, claro, usted va a decir, señor, hice 2 disparos al aire, 3 disparos al aire, y se me venía. Y la verdad es que no hizo eso. Usted le metió un tiro de frente y después hizo 3 disparos al aire. Total, el muerto no habla y todo solucionado. Bueno, si ese es el caso, no habrá problema. Pero si no es así, tendremos que recurrir a estos elementos para analizar si hay o no el uso racional del medio empleado. Muy bien. Finalmente, la falta de provocación suficiente. ¿Qué quiere decir? Que quien hace la defensa no ha debido provocar el hecho. Si es que él lo provocó, entonces ya no puede haber legítima defensa, ¿no? Porque naturalmente la norma se pone en el caso de que usted es víctima de un acto ilegal. Pero si usted lo inició, usted se atiene a las consecuencias. Entonces quiere decir que con esos 3 elementos concretados, recién podemos aspirar a una legítima defensa y podemos aspirar a que se nos exima responsabilidad. Ahora, ¿qué ocurre si de los 3 requisitos solamente se dan 2 o se da 1? Ya no es eximente, ya no elimina la responsabilidad. Eso es lo que llamamos ahora eximente imperfecta, eximente incompleta, que va a convertirse en un atenuante. Y en ese caso se va a aplicar el artículo 21 del Código Penal peruano, que establece que se reduce prudencialmente la pena
cuando ocurran esta situación de la eximente imperfecta. Muy bien. Lo que sigue ahora es tratar de resolver algunos conflictos que se pueden presentar cuando exista un error en una causa de justificación. O sea, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, en un hecho de esta naturaleza, el que hace la defensa se siente agredido? O sea, siente que lo están agrediendo, pero en realidad no hay agresión. Es una broma la que le están haciendo. Él no sabe que es una broma. Él está actuando en defensa de su integridad física o de su vida, pero en realidad no hay una agresión, es una broma. Entonces, como ya hemos dicho, para que haya legítima defensa, la agresión tiene que ser real. Si la agresión no es real, es una broma, entonces estamos en un problema, pues, porque el que hace la defensa, ¿cómo puede saber que es una broma? ¿Cómo puede saber? Su vida está dependiendo de su reacción. Entonces, para eso, ahí sí, la doctrina nos ha dado dos alternativas por lo menos. Alternativas de la doctrina, alternativas de la teoría del delito, pero que tienen amparo en el derecho penal peruano, o sea, amparo en la norma en el Código Penal peruano. No tenemos el tiempo en este momento para culminar eso, lo vamos a hacer la próxima semana, ¿qué les parece? El próximo sábado, vamos a ver qué pasa cuando hay un error en una causa de justificación. ¿Cuál es la solución? Tema apasionante, entiendo, muy bonito, ¿no? Pero dependemos de algunos minutos que hoy no los tenemos. Muy bien, queda entonces pendiente cómo vamos a resolver estos casos donde hayan errores en este caso en la legítima defensa. Errores que pueden estar en cualquiera de las 5, porque la doctrina dice cómo se solucionan los errores en una causa de justificación. Y como son 5, en cualquiera de ellas. Por tanto, estamos hablando de legítima defensa y lo que ocurra con la legítima defensa se aplica a las otras 4. O sea, no vamos a estar hablando una por una, ¿no? Lo que hablemos el día sábado próximo para la legítima defensa también se aplica para los otros casos porque son causas de justificación. Un caso muy interesante que lo vamos a hacer el próximo sábado. Bien, nuevamente, muchas gracias a todos los señores, señoritas que durante la transmisión están dándome sus saludos y en algunos casos algunas preguntas que por la vehemencia de la transmisión no lo puedo responder, ¿no? Ya lo haremos posteriormente. Bien, muchas gracias. Guillermo Sosa se despide de ustedes, agradeciendo también al Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, las personas de Katy Medina y de César Vera, que como he dicho siempre están pendientes para que esta transmisión se pueda realizar y podamos estar cada sábado disfrutando de la pandemia en el ámbito académico. Muy bien, que tengan buenas tardes, descansen y que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias.